Como estaba diciendo, el título de este estudio es Una historia para caer en cuenta. Hemos leído el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 25. Y cuenta precisamente el momento en que el profeta Natán confrontó a David con su pecado, ¿no? La semana pasada hemos estudiado el capítulo 11, que nos narra el momento o la historia de cuando David cayó en pecado al adulterar con Betsabé y después cometer el asesinato o el homicidio de Urías, su esposo, ¿no? Entonces hemos visto todo el proceso de David, de su pecado, ¿no? Cómo estaba en el sitio donde no debería estar, cómo a lo largo de su vida él se dejó llevar, pues en ese tema se ve que tenía ahí una debilidad en esta área, por así decirlo. Y justo en el momento donde él estaba, donde no debería estar, pues Satanás le ha tentado. Él vio a la mujer y siguió viéndola, es decir, se dejó llevar por sus ojos, buscó investigar quién era Betsabé, se dio cuenta que estaba casada, ahí debería parar el proceso, pero no hizo caso a lo que fuera la voluntad del Señor, sino que persistió, se acostó con Betsabé, pensó que todo estaba resuelto, pero no, resulta que estaba embarazada. Él intenta enmascarar su pecado, pues trayendo a Urías de la guerra, pero Urías es más íntegro que David y no se acuesta con su mujer. Y David intenta de todas formas hacerle a Urías, hacer con que Urías se acostara con su mujer, pero él no lo hace con la intención de que se enmascarara pues su pecado, porque ahí el hijo sería de Urías supuestamente, pero esto no ocurre. Entonces David, pues como decimos, el pecado va de mal en peor siempre. Entonces aquí David entonces dice, pues no hay manera, tengo que matar a Urías. Entonces le envía una carta por medio de Urías mismo a su general para que pusiera Urías al frente de la batalla, precisamente para que los amonitas le mataran, ¿no? Pues Urías ha muerto, por lo tanto, y ahora David toma a Betsabé como esposa y parece que está todo arreglado, ¿no? Betsabé ahora es mi esposa porque es una viuda, pues bien, es mi esposa. No ha pasado mucho tiempo, pues el hijo será mío y ya está. Pero dice el último versículo del capítulo 11 que esto a los ojos de Dios le pareció muy mal. Entonces levanta a Dios un profeta. El profeta Natán, justo en el capítulo 12. Que va hasta David y le cuenta una historia para que él caiga en cuenta, ¿verdad? Y pueda tener la oportunidad de arrepentirse. Y sobre esto vamos a ver hoy, ¿vale? Primero, me gustaría citar esta frase aquí, ¿no? Esta idea de este comentarista Red Path. La verdadera pregunta para todos nosotros es: ¿estamos preparados para enfrentar el pecado? No discutir el pecado de alguien más, sino enfrentar el propio, es decir, nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad. Esta es la cuestión que se pasa aquí en el capítulo 12. David es confrontado con su propio pecado. ¿Tendrá David la capacidad de enfrentar su pecado, es decir, asumirlo y lidiar con él de tal manera que tenía que lidiar? Pues esta es la cuestión, ¿no? Mira lo que dijo Charles Spurgeon. Cuando mayor es la necesidad de confesión, a menudo se da la mayor tardanza en llevarla a cabo. ¿Por qué tardaba David en confesar su pecado y en arrepentirse? Estaba claro que era pecado, ¿no? Pero David seguía con, ¿cómo se pone esto? Con la orejera puesta, exactamente, ¿no? Ha adulterado, ha matado, pero vamos, sigue su vida como si estuviera todo bien, hasta que Natán viene a confrontarle.
dice Charles Spurgeon sobre esta tardanza de David, pues cuanto mayor es la necesidad de confesión, a menudo se da la mayor tardanza en llevarla a cabo. Creo que puedo ver por qué David no pudo ir directamente del pecado a la confesión, pues el pecado impidió la confesión. El pecado cegó al ojo, atrofió la conciencia y atrofió a toda la naturaleza espiritual de David. Como que estaba ocultando de él mismo, por así decirlo, ¿no? Bueno, todo el concepto de esconder el pecado es engañoso. No podemos esconderlo, al menos no por mucho tiempo, o no toda la vida, o no toda la eternidad. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios, jamás. Y solo se oculta con dificultad de nuestra conciencia, con mucha dificultad, que era lo que David estaba aquí intentando hacer. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con los demás, y es una barrera para la vida y el poder espiritual, ¿no? Así que Natán le confronta a David con su pecado. Lo primero que hace, le cuenta a David una parábola, una historia. Se ve que no ha inventado Jesús las parábolas. Los profetas ya se utilizaron de este recurso para enseñar verdades espirituales. Y le cuenta a David una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, un hombre muy rico, y el otro muy pobre que tenía nada más que una ovejita, ¿verdad? Y viene el rico y roba la ovejita del pobre. Entonces el pecado que describe Natán en la historia es un robo, ¿verdad? ¿Sí o no? El hombre rico tiene muchas ovejas, viene y roba la única ovejita del más pobre. Y dice David, dime qué es este tío que voy a por él. Pero vamos, ahora voy. Tiene que pagar cuadruplicado, ¿no? El que ha robado. Hay un sentido en que David robó realmente algo de Urías. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 3 al 5, que en un matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y viceversa. Evidentemente David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé y lo robó de Urías, ¿verdad? Es decir, se añade pecado al de David, ¿no? Además de adulterio y asesinato, ahora también el robo, en cierto sentido, ¿no? Bueno, ¿qué hace David? David juzga, condena y sentencia el malhechor de la historia. Dice, ¿quién es este muchacho? Asumió naturalmente que la historia era verdadera. La historia que Natán contaba, pues a David le pareció verdadera y no una parábola, no una historia inventada por el mismo Natán. Entonces David rápidamente emitió una sentencia para el hombre culpable en la historia de Natán. Nos muestra David aquí que a menudo tratamos de deshacernos de nuestra conciencia culpable pasando el juicio a otra persona. Es decir, es capaz David de juzgar, sentenciar y buscar, aplicar la sentencia al hombre de la historia que él pensaba que era verdadera, pero no estaba siendo David capaz de ver su propio pecado y juzgar a él mismo. Es decir, somos muy rápidos en juzgar a los demás y no mirar a nosotros mismos. Juez, jurado y verdugo. ¿Entendéis? Entonces, el sentido de justa indignación también de David fue tan afectado por su propia culpa que ordenó la sentencia de muerte para el caso hipotético traído por Natán, ¿no? A pesar de que no era un crimen penado con muerte. Fíjate, David ha cometido un crimen que su sentencia era de muerte. David ha cometido un crimen, cometió el crimen, y el juicio sobre David pues podía ser de muerte. Y el hombre que robó la ovejita pues, no ha cometido un crimen penado de muerte,
Pero David estaba dispuesto a matar al hombre de la historia y no se daba cuenta o no quería darse cuenta de que él mismo debería ser muerto por los pecados que había cometido. Entonces, no solo somos rápidos en juzgar a los demás, sino que a menudo juzgamos con severidad a los demás más que a nosotros mismos. ¿Me explico? Ahí está la cuestión. Infelizmente, a menudo intentamos encontrar refugio, excusando o minimizando o desviando el pecado de nosotros mismos. Por eso David debía condenar su propio pecado antes de poder encontrar perdón. Muy bien, otra cosa interesante aquí. Vamos a ver. David sabía que el verdadero arrepentimiento implica restitución. La sentencia que promulga David también nos muestra que su pecado y la dureza de su corazón no disminuyó su conocimiento de la Biblia. Inmediatamente supo lo que la Biblia decía sobre los que roban. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Qué dijo David? El hombre tiene que pagar 4, porque la ley decía 4 ovejas. Al que ha robado una oveja, pues hay que restituir cuadruplicado. Conocía las palabras de la Biblia, pero estaba en aquel momento distante de su autor. Es decir, conocía la ley, pero estaba distante de quien hizo la ley, el mismo Dios. ¿Qué viene en los versículos 7 y 10? Natán confronta a David con sus pecados. ¿Qué dice Natán a David? David, ¿quieres saber quién es este hombre? Apunta el dedo para ti. No al otro, a ti mismo. Este hombre eres tú. En este momento David cae en cuenta. Y se vaya. Me ha pillado. Me ha pillado. ¿Ya has pasado por eso? Estabas escondiendo, pensabas que todo estaba bien. Incluso estabas, lidiando con los demás como siempre. Y de pronto, de golpe, te han pillado. Y ahora ya no hay cómo esconder nada. Ya no hay por dónde ir. En este momento es que vemos por qué David es llamado un hombre según el corazón de Dios. Como decía Charlie la semana pasada, ¿no? Como un hombre llamado en la Biblia como un hombre según el corazón de Dios puede cometer tantas atrocidades, ¿no? Pero es en este momento que vemos el por qué David es considerado un hombre según el corazón de Dios. Porque en el momento que fue confrontado, ¿le dio alguna excusa a Natán? No. ¿Le dijo a Natán cualquier cosa del tipo, pues mira esto o aquello? No. Cuando al fin de cuentas es confrontado, David, ¿qué dice? Versículo de número 13. He pecado contra el Señor. Lo primero que dice David después de ser confrontado es: he pecado contra el Señor. Fijaros que David es el segundo rey de la historia de Israel. ¿El primero quién fue? Saúl fue el primer rey. Saúl también pecó. Quizá no de manera tan grave a los ojos humanos como David, pero también pecó. Y también fue confrontado por un profeta, el profeta Samuel. Cuando Saúl hace la ofrenda y en el momento que no debería, y hace una cosa que no estaba permitido a los reyes hacer, como que abusa de su autoridad y se apresura en las cosas, llega Samuel y le confronta. ¿Y qué hace Saúl en este momento? Inventa excusas. No se arrepiente. Ese es el tema. Saúl no se arrepiente. Saúl no confiesa. Saúl no se arrepiente. Saúl sigue con su pensamiento y con su pecado, intentando inventar excusas para la confrontación de parte de Dios. David hace todo lo contrario, y ahí está
la diferencia. El rey según el corazón de Dios. Porque el problema no está en caer. A ver, caer es un problema, obviamente. Pero el problema más grande es no arrepentirse. Porque tú y yo sabemos que podemos caer en cualquier momento, ¿sí o no? Y ya hemos caído varias veces. No como David, a lo mejor, o sí como él, pero en tantos pecados que hay, pues ya hemos fallado, ¿sí o no? Entonces, el problema no está ahí con esto. A ver, pecar es un problema, pero lo que quiero decir es que lo más grave es no confesar, es no arrepentirse. Lo más grave es permanecer en el pecado. Y esto es lo que identifica si una persona es creyente o no, si una persona es según el corazón de Dios, si una persona obedece a Dios, si una persona es creyente, está con el Señor o no. Si permanece en el pecado o si confiesa y se arrepiente. David es confrontado y dice, me has pillado, Señor, y yo confieso, sí, he pecado contra el Señor. Mira que David ha pecado contra Betsabé, contra Urías, contra la familia de Urías, contra su propio pueblo, contra su ejército. Pero cuando menciona a David aquí, él dice, he pecado contra el Señor. Porque David sabía que pecar contra toda esta gente era pecar contra toda esta gente, pero primeramente era pecar en contra de Dios. Era una ofensa a Dios. Y dice, he pecado contra el Señor. Y ahí es su confesión y su arrepentimiento, ¿no? Entonces, Natán confronta a David con sus pecados. David tuvo en poco la palabra de Dios, menospreció a Dios y hizo lo malo ante los ojos de Dios. A través de Natán, Dios le explicó a David que su pecado es realmente una vulgar expresión de ingratitud. Porque ¿qué dice Natán? ¿O qué dice Dios a David por medio de Natán? Pero David, tú tenías todo lo que necesitas. Tú tenías todo. No es que tenías, tú tienes todo, tú eres rey, hombre, ¿qué haces? Y si tú pidieras algo más, yo no te añadiría. ¿Por qué ir por la ovejita del otro? Ya escuchaste la historia del jardín del vecino, siempre es más bonito, ¿no? El hombre vivía en un palacio, tenía todo a su disposición, pero quería la ovejita del otro. Y Dios dice, ¿por qué esto? ¿Qué ingratitud es esta? Cuando Dios le dio todo esto a David y tenía mucho más por darle, David prefirió buscar el pecado. Era una ofensa en contra de Dios. Por eso dice David, he pecado contra el Señor. Versículos 11 y 12, Natán le declara las consecuencias que Dios le traería debido a sus pecados. Debido a que David causó problemas a la casa de otro hombre, Dios permitiría que los problemas llegaran a la casa de David. Desde dentro de su propia casa, David cosecharía lo que sembró, con intereses, desgraciadamente. Y fue así. A partir de este momento, desde el capítulo 13 en adelante, vemos diferentes sucesos en la historia de la familia de David, de muerte, de incesto, de desgracia. De manera que David empezó a cosechar las consecuencias de su pecado, desgraciadamente. Hay el versículo 13 que había mencionado, ¿no? Él reconoce, confiesa sus pecados. Una salvación personal requiere de convicción de pecado personal. Por eso no hay manera de ser redimido si no confiesa uno su pecado y si no reconoce uno que es pecador delante del Señor, ¿no? No era suficiente para David confesar que era pecador en un sentido general. ¿Ya has visto esto? Señor, perdona mis pecados en general. Tú sabes lo que has pecado. Pero dice, Señor, perdóname todo. No. Dile a Dios lo que has hecho. Directamente, porque Él lo sabe. David tenía que confesar su pecado en este mismo punto. Mira lo que dice este comentarista. Dios nos acusa y nos condena uno por uno
para poder salvarnos uno por uno. En ese sentido, la confesión de nuestro pecado necesita ser específica. Es decir, no nos cuesta nada decir, no soy todo lo que debería ser, o debería ser un mejor cristiano. Pero sí nos cuesta decir algo del tipo, he provocado muchos problemas en esta iglesia por eso, por aquello, en mi familia por eso y por aquello. Y ser específico en los pecados que hemos cometido, ¿no? Normalmente somos muy genéricos, pero deberíamos ser específicos. Era el versículo 13 al 15. Dios perdona a David, pero las consecuencias permanecen. Porque David confiesa y se arrepiente, Dios dice, sí, tú ya estás perdonado. Incluso no morirás, porque podrías morir. Porque lo que has cometido es pasible de muerte. Pero no vas a morir. Entonces, David sentenció que el hombre rico que robó la oveja en la historia debería pagar 4 veces por su delito. Efectivamente, fueron 4 las tragedias más grandes en la familia de David. Primero, el primer hijo de Betsabé con David muere, lo que hemos leído aquí. Segundo, una tragedia con su hijo Aminón, justo en el capítulo 13, comete incesto con Tamar. Luego, Absalón, su otro hijo, también muere, además de sublevarse contra el reino de David, el reinado de su padre. Y por último, Adonías también. Ahora bien, sobre el primer hijo de Betsabé con David, que un bebé, ¿no?, que muere. Dice versículos 16 al 19, que el hermano Nelson nos ha leído, que David ora y ayuna para que su hijo no muera, pero el niño muere. Ahora tú puedes preguntar, ¿qué culpa tiene el niño? ¿El culpado no es David? ¿Te has preguntado esto o no? Sí. ¿Te has preguntado ya esto? Sí, claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna, según yo. Ninguna. ¿Y por qué muere el niño? Porque el mandamiento de la ley de Dios dice que pecado cae, lo que es las consecuencias del pecado, sobre la tercera y cuarta generación incluso de los que me aborrecen. Entonces, ¿los terceros y cuartos deben morir de David? No, pero me tocó en la primera. ¿Qué culpa tiene el niño? El bebé que muere. ¿Por qué muere el bebé? Ninguna, pero el pago ese sufrimiento de David cuando muere su hijo. Para que se diera cuenta. ¿Ah? Fue producto de adulterio. Entonces, ¿todo bebé que es fruto de adulterio tiene que morir? No. Ah, vale. El niño iba a ir al cielo con Dios, pero el niño no había hecho nada. Ah, muy bien. Eso El sí. niño lo iba a salvar. Claro. Entonces, la consecuencia natural la pasó Betsabé y David, que fue lo que pecaron. Claro, creo que ahí está el punto, Chale. Porque perdieron a ese niño Creo que ahí has dado en el clavo. y sufrieron. Mira lo que pone el versículo 23. Porque le dicen, no, pero bueno, estabas ayunando y orando cuando el niño estaba vivo, y ahora que ha muerto, dejas de ayunar y orar y empiezas a comer y estás bien. David dice, sí, porque, bueno, yo tenía esperanza cuando él todavía estaba vivo, pero ahora que ha muerto, pues, el niño no va a volver a mí, pero sí, yo voy hasta él. Dice el versículo 23, ¿no? Ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Pues, obvio que no. Yo voy hacia él, pero él ya no volverá a mí. ¿Cuál es el pensamiento de David? Que yo pienso que es lo correcto, bíblicamente hablando. Pues el niño está en el cielo. El bebé está en el cielo. El bebé está con Dios. Ya no viene a mí. Yo voy hasta él cuando muera. Entonces, ya está. El bebé ha muerto. Ya está bien el bebé con Dios. Quien sufre es David y su madre, ¿no? Entonces las consecuencias son para los padres aquí. El bebé está bien. El bebé está bien. A veces nos cuesta pensar eso, ¿no? Porque pensamos, ¿qué culpa tiene el bebé? Pues que creciera. Es que tenemos la idea que a lo mejor vivir es mejor, vivir en la tierra es mejor que vivir en el cielo. Tenemos que cambiar nuestra concepción. Vivir en el cielo
Es mejor que vivir en la tierra, que existir en la tierra, sea el tiempo que sea. El bebé estaba bien, los padres estaban sufriendo. Será aún más trágico para David y Betsabé que para el niño. Su bebé sufrió por varios días, es verdad. Podemos confiar en que el consuelo de Dios se extendió al pequeño. Pero al final de su sufrimiento, el niño fue a la gloria. Aunque el pequeño murió, el castigo recayó realmente sobre David y Betsabé y no sobre el niño. Esto es lo que creo yo de ahí, ¿no? Mira lo que dice el comentarista este. La misericordia de Dios para con sus descarriados y arrepentidos hijos será mostrada al convertir los resultados de su pecado en los fuegos de su purificación. David, por último, adora a Dios. La habilidad para adorar y honrar a Dios en tiempo de crisis es una demostración extraordinaria de confianza espiritual. David empieza de alguna manera a recuperarse y empieza a experimentar la restauración de parte del Señor. Había orado, había ayunado, quería que el bebé no muriera, pero bueno, muere. Ya no tiene David qué hacer. Va al templo y adora a Dios. ¿Qué está haciendo David? Acepto tu voluntad, Dios. No me volveré en contra de ti. Yo acepto tu voluntad. Te adoro a ti. Porque tú sabes lo que haces. Sí. Ahí vemos el hombre según el corazón de Dios. ¿Os das cuenta? Su bebé acababa de haber muerto. Te adoro, Dios, porque tú sabes lo que haces. No voy a discutir contigo. Puedo no entender alguna cosa, pero no voy a discutir. Voy a aceptar tu voluntad hacia mí. David tiene otro hijo con Betsabé, versículos 24 a 25. Y este niño se llama Salomón. Salomón aquí es una señal del perdón y la gracia de Dios. Y es el futuro heredero del trono. Es muy curioso. Dice el versículo de número 25, versículo 24, ¿no? Que el Señor lo amó. Y por eso, además de Salomón, le llamaron Jedidías, versículo 25. Porque la palabra Jedidías significa amado del Señor. ¿Verdad? Y este Salomón será el nuevo rey. Ahora fíjate la extensión de la gracia de Dios de una manera. ¿Por qué? Betsabé era la mujer que adulteró. David estaba con la mujer que adulteró, que ahora era su mujer, por supuesto, ¿no? Pero fue la raíz de la situación. Y luego, el futuro rey de Israel no vendrá de las otras mujeres que tuvo David, o que tenía David, sino que vendrá de Betsabé. Y de Salomón sigue el linaje hasta Jesús. Y curioso, ¿no? La forma de hacer las cosas que tiene Dios. Vamos a sacar algunas lecciones aquí de esto que hemos estado viendo, ¿no? Primero, me gustaría mirar hacia Natán, que a veces se queda ahí un poco de lado. Un poco de lado en la historia, ¿no? Pero fijaros que hizo Natán. Fue a confrontar al rey. Fue valiente. Fue valiente, exactamente. Entonces, la primera lección es: los siervos del Señor no deben temer a nadie, ni al mismo rey. Su cometido es compartir la palabra de Dios donde sea quien sea. Natán no tuvo miedo, sino que cumplió con fidelidad su llamamiento. Ahora piensa que eres Natán y recibes el cometido de ir a hablar con el rey, pero no una palabra buena, confrontarle con su pecado. Ahora, ¿qué haces? Dios, qué lío que me has metido, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Seguro? Pero los siervos del Señor no deben temer a nadie. Su cometido es el que el Señor le dice, ¿no?
y hay que A mí cumplirlo. poquito le corta Te corta la cabeza, estaba pensando en el mismo. Digo, por ser valiente, decirle a Herodes. por confrontar al rey también. Exactamente. Ahora bien, ser valiente no significa ser tonto, que a veces se confunde, ¿verdad? Las dos cosas. Los siervos del Señor deben ser valientes, pero también deben utilizarse de sabiduría y astucia. ¿Dónde vemos aquí la sabiduría y la astucia de Natán? Sacó la confesión de David. Le sacó la confesión. Le sacó de él mismo, ¿no? ¿Qué hizo Natán? Bueno, Esta es la historia. tengo este cometido de parte del Señor. Yo sé el carácter de David y sé cómo está él, ¿no? Bueno, le cuento una historia. Se inventó una historia, una parábola, para sacar de David su propia sentencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sabiduría, astucia, inteligencia, ¿verdad? Estamos en este mundo y tenemos que compartir la verdad y cumplir nuestro cometido de parte del Señor, ser valientes en ese sentido, pero con sabiduría, con astucia. Porque no queremos ganar enemigos y pelearnos con toda la gente. Queremos ganar a los demás. Natán aquí ganó a David, en el sentido de que sacó de David lo que David tenía que echar para afuera. ¿Me explico? Entonces, Jesús dijo, ¿no? Ser simples como las palomas Ser como muy astutos, como las y astutos como las serpientes. Porque estamos en medio de un mundo malo y tenemos que actuar, pues, con sabiduría y astucia en ese sentido, ¿no? O sea, no temer a nadie no significa ser imprudente o necio. Natán fue valiente para cumplir su cometido de confrontar al rey, pero también fue sabio y astuto en la manera de hacerlo. Cuando llega a confrontarlo directamente para dar a él la sentencia de parte de Dios, hace desde el propio juicio del mismo David. Tú eres esta persona que estás tú condenando. Se da cuenta David rápidamente de lo que había hecho, de que habían pillado. Ahora, una otra lección ahí que sacamos de esto que ha hecho Natán. La enseñanza inductiva es poderosa. ¿Ya habéis escuchado sobre eso? El estudio inductivo o la enseñanza inductiva. ¿Qué significa eso? Inducir es lo mismo que incitar, instigar, provocar, estimular. Un estudio inductivo, por lo tanto, ocurre cuando el maestro funciona más o menos como un guía que provoca y estimula en los demás a encontrar soluciones, respuestas o enseñanzas necesarias. El estudio inductivo es el tipo que la persona se pone delante y guía el estudio y va haciendo preguntas para que la propia gente que está ahí saque las conclusiones y las respuestas y entiendan por ellos mismos cuál es la verdad que se está siendo enseñada. Es decir, el estudio inductivo es diferente de lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo, que estoy despejando verdades sobre vosotros y estoy hablando nada más que yo. Al final haré algunas preguntas. Este no es un estudio inductivo. El estudio inductivo hay mucha participación y normalmente se hacen muchas preguntas también, porque la idea es que los propios oyentes, la gente que está, saque sus conclusiones y llegue a la verdad que está siendo enseñada, ¿no? ¿Dónde hacemos ese tipo de estudio? En las células. Ahí te das cuenta que las cosas tampoco son no son de la nada, ¿no? Tienen un propósito las cosas que hacemos. Es decir, este tipo de estudio funciona bien en una célula y es lo que buscamos hacer. Y el buen líder,
pues funciona aquí como el Natán. Cuando le dice algo, es a partir de la conclusión que ya se ha llegado. No está despejando verdad. Está sacando verdad de la gente que está allí, verdades bíblicas, ¿no? Y está aplicando estas verdades, entonces está guiando el estudio, más que hablando y nada más, ¿verdad? Por eso un estudio de célula tiene muchas preguntas, porque precisamente la idea es esta. Y si la persona no contesta bien, o no llega a donde se debería llegar, pues se retoma, se hace nueva pregunta, pues se intenta explicar mejor la pregunta, y el buen líder nunca da la respuesta. Bueno, nunca es una palabra muy fuerte, pero el buen líder intenta lo máximo posible no dar la respuesta que está lista, ¿no? Sino intenta de alguna manera contar una historia, contar una otra experiencia personal, hacer una otra pregunta de otra forma, hasta que se encienda la luz y los que están participando entiendan pues cuál es la verdad que tiene que está siendo enseñada. La enseñanza inductiva es poderosa, y la aplicó aquí Natán con David, y por eso lo hacemos o buscamos hacerlo en las células. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, pues esto se queda mucho más. Porque no es que he escuchado algo, he entendido yo algo, ¿no? Una cosa es que tú escuches algo, una verdad, y vale, pues asimilarás de alguna forma. Otra cosa es que tú llegues a la verdad por ti mismo, por tu propia inteligencia y capacidad de entender lo que está siendo dicho. Y entonces encuentras que, vaya, esto es verdad realmente. Acabo de leer, pues lo entiendo. Estupendo. Y esta es la idea, ¿no? Vayamos a la Biblia, a ver lo que dice la Biblia, para que el mismo participante saque de la Biblia la verdad que está ahí, y que a lo mejor, porque no lee fijamente y no hace las preguntas correctas, pues no encuentra la verdad que está ahí. Pero cuando hay un líder que guía y hace las preguntas correctas y cuenta las historias correctas, pues uno puede entender lo que está escrito ahí y que no había entendido antes. Porque en muchos casos es falta de leer. ¿Cuántas veces ya liderando un estudio he dicho, vamos a leer una vez más el versículo? Y leemos. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Tal cual. Vale, pues volvemos a leer. Vamos a leer de manera más pausada, respetando las comas, poco a poco. Ah, vaya, es esto. Esto es. Muy bien. Vamos adelante, si no, no terminamos hoy. El pecado es siempre un menosprecio a Dios y a su palabra. Ahora, pues, volvemos a dejar Natán de un lado y volvemos a David, ¿no? El pecado es siempre un menosprecio a su palabra, a Dios y a su palabra. ¿Qué dice Natán, versículos 7 al 10? Aquí reside la gran gravedad de cualquier pecado, ¿no? Es ofender y menospreciar a Dios. Queridos, tenemos que ver el pecado siempre de esta manera. Es una ofensa en contra de Dios. Esta es la gravedad del pecado. Muchos que viven abiertamente o secretamente en pecado creen que no tiene o que tiene poco efecto en su relación con Dios, pero menospreciar los mandamientos de Dios significa menospreciar al mismo Dios y a su palabra. ¿Qué dice Natán a David? Has tenido en poco la palabra de Dios. Has tenido en poco la palabra de Dios. Has menospreciado la palabra de Dios y el mismo Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Menospreciar los mandamientos de Dios significa menospreciar el mismo Dios. No vengamos con esto de yo estoy con Dios, pero no estoy sabiendo lo que dice Dios en su palabra y no estoy buscando vivir como dice su palabra, ¿no?
Una cosa va siempre de la mano de la otra. Siguiente, Dios siempre perdona y restaura al que está verdaderamente arrepentido. David habló de sí mismo. Versículo de número 13, ¿no? He pecado contra ti, Señor. Contra ti he pecado. Lo confesó. Así de pronto, así de rápido, así directo. He pecado contra ti, ¿no? No dice nosotros. No dice, es que Betsabé me provocó. Esta hija de no sé qué. No. Que Betsabé le provocó, pues sí. Que había un contexto, pues sí. Pero al fin de cuentas, todo serían excusas. El problema era, él pecó. Él pecó. Y si yo peco, pues peco yo. Entonces he pecado yo contra ti, Señor. Perdona. Que había un contexto, que los demás me provocaron, que eso y que aquello otro, pues sí. Pero da igual. Ahora los demás lidien con sus propios problemas, porque yo tengo que lidiar con el mío, con mi problema y con mi pecado, ¿no? Entonces, no debo excusarme en los fallos de los demás, debo asumir el mío y mi responsabilidad y mi culpabilidad. Y fue lo que hizo David. David sabía que tenía que lidiar con su propio pecado, así que mostró responsabilidad personal por su pecado, ¿verdad? Y ahí está el punto del hombre según el corazón de Dios. Siguiente. Son muy pocas palabras las que dice David, versículo de número 13, he pecado contra el Señor. Son las únicas palabras de David en este capítulo. Nada más. He pecado contra el Señor. Son las únicas palabras de David en este capítulo. Muy pocas palabras, ¿verdad? Pero esa es una buena señal de un espíritu totalmente quebrantado. Porque quien habla demasiado, pues inventa excusas. Si uno ha pecado, entonces hablará poco. Porque ya está confesado el pecado. Ya no hay más que inventarse historia. Al fin de cuentas, lo que resume es el pecado. Entonces, no hay excusa, nada que esconder, no más encubrir el pecado, no se busca una forma de escapar, no se dan pretextos, no se apela a la debilidad humana, es que soy débil, es que esto, es que aquello, es que tal y cual, ¿no? Reconoce su culpa abiertamente, con franqueza, sin negar la verdad, he pecado contra ti, Señor. Y ese es el problema. Siguiente. Ser perdonado no significa dejar de sufrir, como se suele decir, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay gente que confiesa y se arrepiente y espera tener las consecuencias, no tener ya consecuencias. Era lo que esperaba David, o deseaba David, o oró David, pero no fue así. Sufrió las consecuencias. Entonces, diferentes pecados tienen diferentes tipos de consecuencias. Eso está obvio, ¿verdad? Pero los diferentes tipos de consecuencias que puedan haber, pues habrá. Dependiendo de los pecados que cada uno cometa. Uno tiene que estar consciente de que el perdón no quita la consecuencia. No fue así con Adán, no fue así con Eva, no fue así con David, no fue así con nadie más. Entonces, eso suele ocurrir en muchas relaciones, ¿no? Donde hay conflicto. Y uno pide perdón al otro y el otro espera que la relación vuelva al mismo punto, pero no volverá al mismo punto. Puede mejorar incluso, pero al mismo punto ya no volverá. Porque una cosa es perdonar. Y ahora hay que lidiar con las consecuencias. Las consecuencias son, pues, pérdida de confianza, pérdida de cercanía, de aquello, de otro, y hay que restaurar todo esto, si se puede. Estas moscas por aquí. Vale, pues vamos terminando.
Mucho antes de su pecado con Betsabé, hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David hacia esta tentación, ¿no? Este pecado solo echó sobre la superficie la maldad que siempre estuvo ahí con él. Y ahora Dios, habiéndolo hecho ver que el cáncer mortal estaba ahí, pues empieza a usar el cuchillo para extirparlo de él. Ya no tuvo David problemas con esto, porque Dios, por medio de las consecuencias, lidió con esto, ¿no? Dos cosas más. Y cuando oramos, la respuesta de Dios es no. Porque David oró y ayunó por el bebé que había nacido, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, porque el bebé murió. Y cuando oramos nosotros, la respuesta de Dios es no. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer la voluntad. ¿Qué más? ¿Qué hacemos cuando la respuesta de Dios es no? Yo insisto, ¿Ah? Yo insisto mucho, Señor. Tú insistes, ¿no? Yo insisto hasta que ya digo, bueno, pues ya está. Pero Asumir la voluntad. No sé. Eso No podemos aceptar. De vez en cuando nos paramos, nos ¿no? hace. ¿Pero es fácil aceptarlo? No. No, no, es una vez. ¿Ah? Que no solemos aceptar, no. Que no solemos aceptar el no, Porque ¿verdad? no nos paramos. ¿Y es fácil aceptar el no? Entonces, no, ¿verdad? No, no es fácil. Lo que pasa es que llega, tiene la pataleta, tiene la rabia, pero al final terminas por eso. ¿Ya te ha dicho Dios no en algún momento? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Y ahora cómo lidias con eso? pues lo mejor que puedo. Me pido ayuda al Señor para lidiar con lo que pues no acepto. Y aquí voy. Muy bien. Cuando oramos la respuesta de Dios es no. ¿Qué hacer? Hermano Nelson, ¿qué hacemos? Reconocer su soberanía. Ya está, ¿verdad? Reconocer. ¿Qué hizo David? aceptar. La arrepintió. Vale, lo aceptó. ¿De qué manera? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Volver a su vida normal. Fue a dar gracias a Dios encima. Sí. Bueno, eso, y volver a su vida normal. Eso no Con es Dios. normal. O sea, El comunión, Fue el al de Dios. templo. Fue al templo. Volvió a su vida normal, exactamente. Estaba el hombre orando, ayunando, estaba, vamos, en rodillas, estaba allí llorando, estaba suplicando y Tirado en tierra. tirado en tierra. De pronto le avisan, el niño ha muerto. Se levanta David, lava la cara, se arregla, va al templo, adora a Dios, vuelve a su casa y dice, pues, sírveme. Voy a comer una buena cena ahora, una buena comida. Voy a volver a mi vida. Y la gente a su alrededor se flipa, ¿no? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces, David? Pero si mientras el niño vivía, tú estabas ahí y tal, y ahora te vemos totalmente cambiado. Y dice David, es que bueno, antes había esperanza, pero ahora Dios ya ha determinado algo, así que vida que sigue. Yo adoraré al Señor y yo lo acepto y yo seguiré para adelante. Esta es la esencia de la madurez en la fe. Esto es el corazón según el corazón de Dios. No es que lo acepto y no, lo acepto. Venga, vamos a comer, vamos al bar, vamos a tomar algo. Voy a la iglesia, adoro a Dios, voy a la célula, estoy con mis hermanos, Dios sea glorificado. Vamos al bar, comemos algo, desayunamos. Ya está, Dios es bueno, sigue siendo bueno. No he hecho lo que he pedido, pero bueno, no puedo hacer nada más. Así que lavo mi cara y sigo mi vida lo mejor que puedo. ¿Entiendes? Ahí está. Si llegamos todos ahí, estaremos bien. Y por último, última lección. Incluso en medio de las peores desgracias, Dios sigue siendo soberano y sigue actuando por medio de su plan de gracia. ¿Por qué digo esto? Salomón sería el futuro rey.
el segundo hijo de Betsabé con David. Pero bueno, ¿por qué hace Dios esas cosas? No era Betsabé la mujer con quien adulteró David. ¿Por qué ahora Dios saca el futuro rey precisamente de esta mujer? Aquí está el gran amor y la ternura de Dios. No guardó rencor de David, tampoco de Betsabé. Los días de bendición y utilidad no habían terminado para David. Mira lo que dice este comentarista. Los mejores hijos de David vinieron de Betsabé, porque ellos fueron el fruto de su humillación. ¿Por qué puede Dios sacar ahora el futuro rey de Betsabé y David? Porque ya David se había arrepentido. Legalmente, Betsabé ya era su mujer, porque el otro ya estaba muerto y no había manera de volver a la vida. Entonces, ya estaba la cosa así y ahora David está humillado y está arrepentido y tiene que hacerse cargo de Betsabé, porque no puede ser de otra manera. El futuro rey vendrá de ella como forma de demostrar mi gracia y mi perdón. Entonces, increíblemente, este hijo, es decir, el hijo nacido de matrimonio y comenzó en adulterio, será el heredero al trono de David. Dios escogió a este hijo de entre todos los hijos de David para ser el heredero al trono y ser el ancestro del Mesías, para demostrar la verdad de que Dios perdona a los pecadores arrepentidos. Las personas pueden no perdonar. Nosotros podemos negarnos a creer realmente que somos perdonados, pero Dios perdona a los pecadores verdaderamente arrepentidos.